El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a platicar de un tema que está en boca de todos, todo el mundo anda preocupado, y es por esta parte de este aparente incremento sísmico global, eventos naturales que a la gente le preocupa, y debido a las noticias de lo que lamentablemente pasó en Venezuela y pasó en Colombia, que tuvo repercusiones, hemos estado ligando también varios otros sismos y los hemos ido colocando en una postura incómoda de un presagio, de un mal augurio, de esta de la cinta, el cinturón de fuego. Y sí ha habido varios temblores importantes, algunos episodios llamativos, ¿sí? Por la frecuencia, por donde se ha aparecido. Pero hay que entender una cosa: en las últimas 15 semanas ha habido 3 temblores realmente de consideración. Filipinas de 7.8, el 7 de junio, el 24 de junio en Venezuela de 7.5 y el 10 de agosto en Colombia de 7.4. El terremoto de Filipinas aparece en los registros, primeramente apareció como un 7.8 y se predijo, cuando son en este tipo de latitudes, se cree que hay esta parte de los tsunamis, ¿sí? Pero afortunadamente no fue otro evento que lamentar, ¿sí? El evento de Venezuela, el sismo de Venezuela, fue superficial, aproximadamente a 10 kilómetros de profundidad del epicentro, y si bien alcanzó el registro de una escala de 7.5, inicialmente también había evaluado el potencial tsunami que podría ocasionar. Finalmente no se mantuvo esa amenaza. El terremoto colombiano, aquí tuvo que haber otras circunstancias diferentes, ya que ocurrió el epicentro a 120 kilómetros de profundidad. Esto reduce considerablemente la potencia destructiva y las posibilidades de un tsunami, ¿sí? Pero por aquí lo importante o lo interesante es que, si bien son 3 temblores, 3 sismos, no tienen una correlación en sus placas tectónicas, por lo menos Filipinas, con los que están en América, ¿sí? Y tenemos que entender que de repente empezamos a ver muchas noticias y hay muchos temblores, pero tenemos que entender que, si bien la escala que se maneja no es una escala que nosotros entendamos como aritmética, difiere mucho los temblores que están en una escala 6, porque nosotros pensamos, si está un temblor en escala 6 a una escala 7, a una escala 8, hay una unidad, ¿sí?, de diferencia, ¿sí? Pero realmente son unas mediciones que no son muy exactas en cuanto a la potencia, ¿sí? Y hay
de una escala a otra son 32 veces más potentes. Entonces, realmente todos los demás temblores que han estado generándose y que han estado surgiendo en las noticias en Japón, en otros lados, son temblores que entran dentro de un esquema de normalidad, ¿sí? Son estos tres los que han salido, ¿sí? De esa escala normal, ¿sí? Pero hay algo que puede engañar mucho, la percepción, ¿sí? De que están ocurriendo demasiados. Esa fluctuación temporal de la cantidad de sismos que están existiendo, que están habiendo, sobre todo que se le está dando perfil de estar en una área, en un círculo de fuego que se le llama. Esto piensan que es como una señal, ¿sí? Para poder predecir un temblor de mayor magnitud. Si bien sabemos que cada vez que hay sismos, las placas tectónicas empiezan a liberar presión y mientras más hay, menos posibilidades hay de un sismo, siempre existirá la posibilidad de que se ocurra un evento. No hay manera de predecir o de pronosticar con exactitud un terremoto, un sismo de grandes magnitudes, ¿sí? La preocupación está llegando a nuestro país debido a que también estamos cumpliendo promedio un periodo de lapso que hay entre un sismo grande u otro, ¿sí? No sería difícil que en los próximos años pueda aparecer un sismo, pero no es a través de estos sismos que están apareciendo que sean una señal o un presagio de esto va a suceder así. Entonces hay que entender que estas anomalías, ¿sí? No son como mencionas así de cuántos han sucedido y van conectados unos con otros. Si bien aquí ha habido también otro fenómeno que se está incluyendo en esto, que es las erupciones en diferentes volcanes, ¿sí? Como ha habido exhalaciones en el Popocatépetl, en el Etna, en varios volcanes, pero tenemos que entender que el Popocatépetl no ha dejado de tener actividad, ¿sí? Y el Etna, y eso es indistintamente la condición de la vulcanología, la actividad vulcanológica de cada uno de los volcanes no tiene que estar conectada necesariamente a la actividad sísmica. Podrían estar, pero no es que sea una cuestión científicamente rigurosa, ¿sí? También lo que tenemos que entender es quitar, no aislar, como no meter en un mismo saco todos estos eventos, porque obviamente lo único que está sucediendo es que está habiendo una sensación alarmista y necesitamos empezar a comparar y ver. Si ustedes se metieran a la página del Sismológico Nacional, van a ver que todos los días en la República Mexicana hay una cantidad considerable de sismos, desde 2 grados, 3 grados, 4 grados. Para que nosotros entendamos un promedio anual, ¿sí? En cuanto a la cantidad de sismos que pueden existir en nuestro país, estamos hablando que de una escala 4 a 5 hay aproximadamente 1,600 sismos al año registrados en México, ¿sí? Promedio entre 5 y 6 hay alrededor de 110, ¿sí? De 6 a 7, ¿sí? Tenemos alrededor de 13 temblores al año, ¿sí? Y muy periódicamente tendremos un sismo que sea superior a esto. Posiblemente cada 10 años, cada 12 años, ¿sí? Eso significa que un sismo con una escala mayor a 7 grados no significa que sea
consecuencia de estos sismos, ni siquiera quiere decir que sea un poquito más fuerte que un sismo escala 6. La escala de magnitud es logarítmica, no aritmética, ¿sí? Aproximadamente un sismo con escala 7 libera 32 veces más energía que un sismo con escala 6, ¿sí? Obviamente un sismo escala 8 libera 32 veces más fuerza que un sismo escala 7. Por eso, el hecho de que haya 3 sismos arriba de la escala 7, separados geográficamente, no significa necesariamente que exista una gigantesca acumulación mundial de energía, ¿sí? Esto es llamativo porque sí es muy lamentable lo que ha sucedido, pero lamentablemente se está generando una psicosis colectiva que no es lo más adecuado, porque estamos yéndonos con las noticias que muchas veces son repetidas, muchas veces nos están sacando sismos de otros años, pero simplemente estoy conectando por miedo a este tipo de situaciones. Están sacando muchas escenas que son muy lamentables de los sismos de Venezuela y de Colombia, ¿sí? Y de Filipinas, ¿sí? Y que nos provocan, por lógica, un temor, un miedo, ¿sí? Pero está empezando a caer en lo irracional, ¿sí? Necesitamos entender, ¿sí?, que es interesante esta parte de coincidencias en la área, pero sí merecemos ponerle más atención a los datos y tener como un criterio un poquito más centrado, menos inclinado a la parte emocional, ¿sí? En Filipinas, ¿sí?, el evento que fue el 7 de junio, el evento más relevante tal vez de estas 15 semanas que han pasado desde el punto de vista tectónico, porque fue, si bien hay una historial importante de grandes terremotos en esta parte del mundo, en esta isla, ¿sí?, pero nunca había habido tantas rupturas, ¿sí?, incluida esta última, ¿sí? No había habido. Hay históricamente un temblor, un sismo de escala 8.3 en Filipinas, pero lo que podíamos entender es que no es que este sismo haya despertado al cinturón de fuego. Significa que ocurrió un gran sismo dentro de una región del planeta que es estadísticamente muy alto en terremotos, en sismos, en movimientos telúricos, ¿sí? Y no podríamos considerar que el cinturón de fuego está más activo actualmente, ¿sí? Estamos generando emociones y estamos generando una percepción de los eventos sin considerar, ¿sí?, esta parte de la periodicidad que tienen los sismos en esta área. Entendemos más o menos que si bien tenemos esta correlación del cinturón de fuego con Filipinas, Japón, México, California, Chile, obviamente Colombia, Venezuela, ¿sí? Tenemos que entender que la evidencia científica actual no permite utilizar a estos terremotos separados como una base para poder predecir o para poder aseverar que se está habiendo una fluctuación diferente al promedio que hay anual, ¿sí? Lo que es importante entender es que científicamente esto checado no nada más con el Sistema Sismológico Nacional, sino con las entidades mundiales geológicas, ¿sí?
y nos dicen, no se observa un incremento global convincente que genere una preocupación, ¿sí? De hecho, estas semanas, a pesar de estos eventos, estas semanas han estado por debajo del promedio esperado, ¿sí? Tampoco aparece dentro de estos registros un sismo arriba de los 8 grados, ¿sí? Que es mucho menos frecuente. Entonces, tenemos que entender que en una zona sísmica es lógico que esté temblando. No es lógico que empecemos a generar esta parte de psicosis, porque tenemos que entender que ante más preocupación y más estrés generemos por noticias que nos están distrayendo de nuestras actividades, nos tienen mucha preocupación, ¿sí? Nos están provocando un descenso ya visible, ¿sí? De las capacidades y del rendimiento de las personas. La gente cada día está más estresada, se siente una presión en la parte social porque se comenta mucho, se habla mucho de estos puntos. De repente, hablando con muchas personas, me dicen, entonces no hay que hacer caso. No se trata de que no hagamos caso de lo que está sucediendo. Por supuesto que tenemos que seguir viendo, analizando, teniendo un esquema correcto de seguimiento, de precaución, pero como una simple nota informativa, estar al pendiente y cooperar en lo que podamos con nuestros hermanos en desgracia, colombianos y venezolanos, procurando, por favor, hacerlo vías que sean seguras de que llegue la ayuda. Pero sobre todo, y una de las cosas que es para mí importante mencionar, es que somos un país, México es un país altamente sísmico, y que lamentablemente no hemos aprendido mucho de los sismos, ¿sí? Ya se hacen muchas hasta burlas y memes acerca de nuestro tradicional sismo de septiembre, pero si bien tenemos que entender que las probabilidades y las coincidencias han sido muchas, ¿sí? La periodicidad de estos grandes sismos no ha sido igual, no hay una posibilidad de predecir o de saber cuándo va a venir otro, pero sí lo que debemos de hacer es tener una mente calmada, preparada, organizada y tener, pues de alguna manera, a manera de precaución, ¿sí? Tener establecidos nuestros protocolos, tener toda esta parte que ya ha sido muy hablada, muy platicada, de tener nuestros papeles, nuestros documentos preparados, estar en contacto con nuestros familiares, saber dónde estamos, saber dónde están los puntos de seguridad, saber el movimiento en caso de necesidad de evacuar, en caso de alerta sísmica. Todas esas cosas tenerlas pendientes, presentes, estar dentro de una agenda de organización, no como una parte de plática diaria, de miedo, de preocupación de que pueda suceder, porque si no también estamos como atrayendo estas energías a que suceda, ¿sí? También un poquito hay que entender que esta parte de poner una escala, ¿sí?, de Mercalli es por practicidad, ¿sí? Sismológicamente se ocupan otro tipo de mediciones y que sería bueno tratar de entenderlas para entender la diferencia entre lo que fue el sismo de Venezuela, el de Colombia, esta parte de la profundidad que afecta, qué pasa, qué sucede, por qué uno fue más destructivo, el otro menos, por qué están sucediendo eso. Bueno, porque nosotros nos basamos en una escala, ¿sí?, de Richter o de Mercalli. Anteriormente era Mercalli. Mercalli no analizaba algo científico, sino analizaba realmente lo que provocaba el sismo. Se sintió levemente, se sintió un poquito mal, si hubo una grieta, se cayó vidrios, no, si hubo, se derribaron paredes, se derribaron edificios, y hasta llegar, Mercalli es muy dramático porque
llega hasta la escala 12, que es desastre total, ¿sí? Richter tiene un poquito más de base científica, pero realmente los geólogos manejan 4 diferentes escalas de mediciones para los sismos. Las ondas P, que son las ondas primarias, ¿sí?, que nos indican cuánta fuerza, cuánto empuje de energía va a tener ese sismo, ¿sí? Es el empuje de la fuerza, ¿sí? Esas ondas son muy rápidas, son las más rápidas, son las que primero se sienten, el empuje, ¿sí? Pero después vienen, y son las primarias, después viene otro tipo de onda que se llama las ondas S o las ondas secundarias, que ya no van en forma de empuje, sino van en forma ondulada, en formas de ondas sísmicas, ¿sí? Las primeras, las ondas S, pueden atravesar piedra, zonas líquidas, agua lo atraviesa. Las ondas S no. Las ondas S van a manera de frecuencias, ¿sí?, como si moviéramos una cuerda, y dependiendo de esa frecuencia es la capacidad destructiva o la capacidad de efecto que produce en la superficie, ¿sí? Por ahí hay algunos experimentos, si los han visto, de que dependiendo, si nosotros tenemos 4 resortes de diferentes tamaños en una tabla y yo la muevo con diferente frecuencia, o muy alargada la onda o muy corta, vamos a ver que afecta diferente a los resortes dependiendo su altura. Eso nos da como resultado el ver por qué algunos sismos afectan más a los edificios altos o algunos afectan más a los edificios más bajos, ¿sí? El tipo de sensación que produce, ¿sí?, lo vamos a ver repartido dependiendo en la zona de la onda que estemos. Por eso no se puede decir que los sismos son ondulatorios, trepidatorios, oscilatorios, sino que podemos ver que de repente, dependiendo de la zona, se puede sentir de una manera u otra el mismo sismo, ¿sí?, dependiendo el tipo de terreno y dependiendo dónde nos está agarrando como esa frecuencia. Además de esto, hay otras ondas que son un poco más complicadas, que tienen que ver como con una serie de combinaciones, que son las ondas Rayleigh y las ondas Low, ¿sí? Entonces, todo este tipo de situaciones nos hace entender que no es que sea algo tan fácil, no es algo que lo podamos entender, ni se pueda sacar en las noticias, pero sí bien podemos nosotros analizar por medio de internet, por medio de esta parte de análisis profundo, para poder estar tranquilos. Entonces yo creo que básicamente la idea es analizar y poner el punto muy claro de esta parte. No existe un riesgo extraordinario global actualmente, ¿sí? No hay evidencia de una actividad anómala, sí es como coincidente que aparezcan, pero está dentro del parámetro que se pudiera esperar, ¿sí? Siempre existe estas posibilidades, ¿sí? Y pues la parte de los tsunamis, bajo la escala global de los movimientos, sí existen esas posibilidades, pero es altamente local, ¿sí? No es una cosa que pueda afectar, porque he visto notas que hablan de tsunamis que afectan toda la costa oeste de Estados Unidos, se va a sumergir. Existen posibilidades a maneras locales, pero tenemos que entender que estas grandes masas tampoco es tan fácil. No digo de que no exista la posibilidad, pero es remota como más. Todas estas indicaciones que hemos vivido no nos marca una alarma, ¿sí?, que nos tenga que hacer preocupar. Sí estar alertas, por supuesto, porque los análisis nos hablan de una actividad
dentro del promedio, ¿sí? Y también nos habla de que no hay una correlación de las placas tectónicas. Uno fue muy superficial, otro de los sismos en América fue muy profundo, el otro fue en Filipinas, son placas tectónicas diferentes. Tenemos que entender que sí es importantísimo evaluar lo que está sucediendo, esta parte de los factores. Y si yo veo y considero los factores sociales que se están generando actualmente, yo los siento más como distractores, ¿sí? La gente está preocupada y genera de alguna manera una preocupación que no es útil, no nos ayuda, no nos permite de alguna manera ser objetivos y tener una información clara. Si bien sí deberíamos de ir y consultar o analizar los datos de los expertos, preferimos analizar y ver los comentarios de todo. Y vemos las noticias sin ni siquiera considerar el hecho de checar qué fecha estoy hablando, ¿sí? Porque de repente ya pasó el terremoto y vuelve a salir la noticia, la reciclan y pensamos que es otro, y pensamos que es otro, y pensamos que es otro. Y entonces empezamos a pensar que hay una racha de grandes terremotos en el planeta, el cual se empieza a traducir en miedo, en temores, y esto empieza a constituir una gran falsedad y sobre todo ideas muy desviadas de la realidad, ¿sí? Nadie puede predecir un terremoto así, ni siquiera echado el tarot y todo eso, ni siquiera se puede ver como con exactitud que hay. Obviamente en las cartas sale de que efectivamente habrá sismos en México, pero vuelvo a repetirlo, no hay una manera a través de las cartas que me diga qué escala o qué tan grandes va a haber y cuándo. Tenemos 1,600 sismos anuales de una magnitud importante, estando dentro de un rango normal, ¿sí? Entonces, entendamos que si bien entendemos que esta región del Cinturón de Fuego, que habla de México, Centroamérica, Sudamérica, Japón, Filipinas, Indonesia, Tonga, Alaska, todo esto no me asegura, no garantiza el hecho de que estemos teniendo un movimiento anómalo promedio anual, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que hacer un balance de decir qué es lo que estoy viendo y qué es lo que quiero ver. Entonces, yo sí les pido de favor que hagamos una análisis acerca de estoy preocupado, metámonos a analizar y ver los datos, ¿sí? Y si algo me va a tranquilizar más es ver las cosas de una manera más objetiva y tratar de estar preparados, ¿sí? Tener perfectamente bien establecido mis protocolos de protección, ¿sí? Estar al tanto, tener los medios de comunicación, tener siempre el celular bien cargado, tener una linterna de batería siempre a la mano, en fin, tener esta precaución, o sea, guiarnos a base de todos los consejos que nos da Protección Civil y hacer como un análisis y un balance de lo que nosotros queremos, ¿sí? Quiero estar preocupado y quiero guiarme por noticias que suenan alarmantes. Yo lo he visto, o sea, yo no digo que no sea como una fuente de preocupación, porque empiezo a ver yo las noticias y veo tanto las escenas de Colombia, Venezuela, de lo que está pasando, y hay un bombardeo tal que empieza a angustiarte. Y no es porque lo quieras, sino porque
es eso, un bombardeo de información, un bombardeo de datos preocupantes, alarmantes, pero no los estamos analizando. Entonces, yo les pido que lo analicemos, que tengamos esta precaución, esta paciencia y tratemos de ser más analíticos y no dejarnos caer por esta parte emocional de las notas. Procuremos ser más racionales y tratar de buscar un equilibrio, ¿sí? Tratar de contactar con mi red familiar, ¿sí? Y ponerlos siempre atentos y alerta de lo que está sucediendo, ¿sí? Esa es la mejor manera, ser proactivo y tener una actitud, ¿sí?, de saber enfrentar lo que puede venir, a tener una actitud pasiva, recesiva, miedosa, que está generando una bola de nieve dentro de su cabeza, y eso lo único que nos va a provocar es grandes problemas a la salud, al entorno social y cultural, ¿sí? Entonces, yo espero que, aunque breve el programa, haya sido de provecho para poder analizar qué es lo que estoy viendo y hasta qué punto me debe de afectar, ¿sí? Entonces, quitémosle la presión a esta parte, a este egregor enorme del miedo por los sismos en México, ¿sí? Y procuremos más tener una actitud de prevención, ¿sí? Espero que les haya servido. Analicen los datos, métanse a la página del Sistema Sismológico Nacional de la UNAM, ¿sí? Si tienen algunas dudas, hay información importante en varias páginas. Chequen que sean páginas oficiales, científicas, ¿sí? Chequen el USGN, que es la página de la información mundial, ¿sí? Si no, chequen información geológica mundial y van a ver que esta parte la estamos haciendo más grande de lo que es, ¿sí? Entonces, con precaución, sabiendo que cuando de repente a mí me preguntan si va a temblar en Ciudad de México, les digo seguramente sí. ¿Cuándo? No lo sé, ¿sí? O sea, es lógico, predecible, claro, pero ¿cuándo? No sé. ¿Va? Sí. ¿Fuerte? Claro, por supuesto. ¿Cuándo? No lo sé, ¿sí? Es lógico y es evidente. Entonces, no hay que tampoco presionarse por ese lado. Yo espero que les haya servido esta información, que podamos ver de una manera la información de una manera más analítica y nos estamos viendo la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México, y mucho ánimo, mucho apoyo, muchas oraciones a nuestros hermanos de Venezuela y de Colombia, sí, y esperemos que salgan rápido. Un reconocimiento enorme a Topos Azteca, sí, por todo el trabajo que hacen, engrandecen el nombre de México y hay que reconocerlos, sí. Y pues nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México.